El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 7 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunos porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Bueno, una de las noticias más destacadas ayer, durante la jornada, tiene que ver con el caso de Alex Saab, este empresario colombiano slash agente venezolano. Ayer el abogado del empresario argumentó en una corte federal que la detención continua de su cliente por cargos de corrupción sienta un peligroso precedente que podría poner en peligro la libre circulación de funcionarios estadounidenses en todo el mundo, tomando en cuenta, dicen ellos, que este ciudadano, se le otorgó justamente este tema de cargo de agente del régimen venezolano. Ellos argumentan que era un diplomático al momento de su detención, un argumento que ha sido denegado en varias cortes, pero ellos van a insistir con esto. Los abogados de Saab han argumentado que viajaba a Irán como enviado especial debidamente designado del régimen de Nicolás Maduro cuando fue arrestado con una orden de captura estadounidense hace casi 2 años en Cabo Verde durante una parada para repostar combustible. Habrá que ver qué deciden los tribunales, pero insistir con que ya ha habido decisiones en otras jurisdicciones negando o dejando por fuera esta supuesta condición de diplomático de Alex Saab. Recordar que él en un momento determinado fue informante además de la DEA, como figura en el expediente que se le sigue ahora mismo en los Estados Unidos. En nuestro país, bueno, un día lleno de informaciones, el de ayer, no solo por otra vez una nueva amenaza del régimen de Nicolás Maduro o uno de los funcionarios, me refiero a Elvis Amoroso, designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal como Contralor. Él otra vez, enfiló baterías contra la figura de Juan Guaidó. Sería la última denuncia de una larga cadena de denuncias contra el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional de 2015. Habrá que ver si la llevan a cabo o no, en momentos en los cuales, por cierto, se anuncia la instalación de una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país. Uno de los delitos que se investiga, saben ustedes, es la persecución por razones políticas. Ayer, en un foro, y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestra invitada, sobre democracia y derechos humanos, salió a colación el tema de Venezuela. Hay otros países que están pasando por situaciones similares, tristemente. Tomó la palabra en nombre de nuestro país, o para hablar del caso concreto del Nacional, el presidente editor de este medio de comunicación, Miguel Enrique Otero. Él decía en este foro en Ginebra: han hecho lo posible por destruir el periodismo, no dejaremos que suceda. Hizo un recuento de los ataques que ha sufrido el diario en los últimos tiempos, desde el acoso a los periodistas, pasando por los controles establecidos para la venta de papel, que impidió al medio continuar con su rotativa en 2018, hasta la toma ilegal de su sede ubicada en Los Cortijos el año pasado. Y esta discusión es especialmente relevante para la comunidad internacional por lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra en Ucrania de Rusia contra este país. Porque, bueno, está en discusión los regímenes autoritarios contra las democracias, esta amenaza que cierne en todas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, quien conoce perfectamente este tema
Ella fue embajadora designada en Suiza por la Asamblea Nacional de 2015 Internacionalista, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, María Alejandra. Muy buenos días para ti. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, y yo le pedí un comentario inicial a propósito de lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas, perdón, en el marco de este foro, de esta cumbre por la democracia y derechos humanos. Allí se habló de lo que ocurre en Venezuela, también en Nicaragua, en Cuba, y por supuesto lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema, el reto que esto significa y sobre todo para nuestro país. La escuchamos. Sí, muchísimas gracias, María Alejandra. Muchísimas gracias por esta invitación y saludar a todas las personas que te escuchan. Yo sé que son muchísimas y este tema en particular yo creo que es muy importante porque por primera vez se trae a Ginebra el caso del Nacional como un caso emblemático. Nosotros no solamente estuvimos en esta reunión, en esta cumbre, que duró, como tú bien dices, duró 2 días, sino que también tuvimos oportunidad de hablar con funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada, funcionarios de varias de las instancias y de varios niveles, y para todos había una gran preocupación, y así lo resaltaban, acerca de esta situación de permanente amenaza y acoso a los medios de comunicación. Tener la figura de Miguel Enrique Otero en Ginebra fue realmente un privilegio, puesto que podía explicar con todo detalle cada uno de los hechos, como tú bien acabas de relatar, y daba cuenta además a los especialistas en el área de libertad de expresión, en el área de independencia de jueces, y también a los especialistas que llevan el tema de Venezuela, de que su caso no era un caso, el caso quizás más emblemático, pero que no era, su página web, por ejemplo, no es la única que está bloqueada. Con lo cual, se empieza a investigar en mayor profundidad, a apuntar como con más claridad hacia lo que está pasando en Venezuela en relación al tema de libertad de expresión, que como bien sabemos no es un tema nuevo, es un tema que empezó ya en el gobierno de Chávez, pero que se ha ido agravando con el tiempo, y en la medida que este régimen se siente pues más establecido, más seguro, pues va a seguir avanzando. De las cosas interesantes a ver sobre el tema de libertad de expresión es que, claro, no somos los únicos. Todas las dictaduras, y ayer tuvimos la triste ocasión de escuchar alrededor de 25 víctimas, defensores o representantes de distintos países, todos provenientes de dictaduras atroces, de autocracias muy establecidas. Todos de alguna manera referían que el tema de los derechos humanos arranca con el acoso y con la disminución de la libertad de expresión. Muchos de ellos también periodistas, muchos de ellos también locutores, actores, han sido perseguidos, han sido encarcelados, han sido llevados a la justicia, a una justicia írrita, ¿no? Y una justicia un poco maquillada, con la excusa, con cualquier excusa, con cualquier argumento para silenciarlos. Creo que esta ocasión, esta cumbre es sumamente importante para los venezolanos. Cuando vienen, hemos tenido varios casos, varias personas, varios representantes venezolanos que han venido a esta cumbre, y es muy importante porque nos damos cuenta primero que no estamos solos, pero también nos damos cuenta que las autocracias parecen funcionar en franquicia, ¿no? Parece funcionar no es solamente una organización criminal, es que pareciera que se están coordinando, bueno, pareciera no, nos consta que se están coordinando porque lo vemos en Naciones Unidas, pero ahí lo vemos claramente reflejado porque es un patrón muy similar, como si realmente hubieran adquirido una franquicia. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Ayer lo comentábamos con algunos de nuestros invitados. En el caso concreto de Venezuela, bueno, se da la situación particular de que existen unos lazos que se han venido forjando durante años con el régimen de Vladimir Putin. Recientemente visitó a nuestro país una delegación del gobierno norteamericano. Algunos pensaron que esto podría significar que habría un viraje
Pero hay la impresión que al final esto no es así. ¿Cómo hacer frente a justamente a lo que está ocurriendo en Venezuela, tomando en consideración que efectivamente este tipo de regímenes funcionan en grupo o como aliados? La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, ¿cómo hacer frente? Mira, una de las primeras cosas que quedó evidenciado ayer es que en la medida que guardemos silencio, en la medida que no se exponga la situación y en la medida que solamente se exponga el problema de una persona y no el problema global, porque esto es un flagelo mundial, en esa misma medida pues vamos a estar dándoles espacios para que sigan avanzando y sigan ocurriendo estas cosas. Guardar silencio nunca debe ser una opción y guardar silencio termina favoreciendo siempre a los regímenes autoritarios y termina uno siendo, por omisión, termina uno siendo cómplice de esa situación, ¿no? Entonces eso quedó muy claramente establecido allí. Además de esto se crean redes con otras organizaciones no gubernamentales, se crean redes con medios de comunicación, eh, estuvieron presentes presentadores de CNN, estuvieron presentes periodistas de altísimo nivel de otras cadenas, el Time de Londres, por ejemplo, estuvo entrevistando a algunas de las víctimas que estuvieron allí. Y de esta manera se va haciendo más evidente todas estas conexiones. Entonces, mira, en resumidas cuentas, no callar y no dejar de denunciar lo que está ocurriendo en cada uno de los casos. Una cosa que a mí digamos, de las ponencias que más me pegó fue probablemente, hubo varias que fueron realmente, que nos sacudieron a todos, pero una de ellas fue la de Olga Ayvaskova. Ella es una activista ucraniana que tuvo que salir del país, que tuvo que huir del país con su hijo. Su hijo estaba ahí al lado de nosotros durante estos 2 días íntegros, ¿no? El niño de 8 años enfrentado a la guerra, asustado, por supuesto. Y ella, mientras ella hablaba, ella decía, yo estoy aquí a salvo con mi hijo, pero mi esposo está allá luchando. Entonces, entender la gravedad de las cosas, entender realmente y verlo de viva voz, sentirlo directamente, yo creo que es sumamente importante. Y ese caudal de información y ese contacto humano nos tiene que servir para seguir impulsando y para seguir avanzando en estos temas. Ahora tengo que preguntarle porque en la ofensiva de las democracias de Occidente ante la guerra en Ucrania, ciertamente ha tomado relevancia este tema, la necesidad de actuar en alianza para hacer frente a este tipo de regímenes que actúan también en alianza. Ayer escuchaba, bueno, una declaración, un encendido debate en el Parlamento Europeo que hablaba de la necesidad no solo de cortar la dependencia energética con Rusia, sino, digamos, ampliar el cerco a el círculo más cercano de Vladimir Putin. He escuchado lo mismo en el caso concreto de Venezuela, al menos ayer lo decía una invitada en nuestro espacio, y yo le pedí un comentario acerca de este tema, la posibilidad cierta de que estos mecanismos se afinen. Comentaba con la audiencia lo ocurrido, por ejemplo, con el caso de Alex Saab, quien, bueno, trabajó durante mucho tiempo en el círculo más cercano a Nicolás Maduro, hoy está sometido a proceso judicial en los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, efectivamente, se está endureciendo, las democracias se están despertando, gracias a Dios, finalmente se están despertando. Tenemos, tenemos que poner en este momento la política por encima de los intereses comerciales, de los intereses económicos. Tenemos que poner los valores democráticos, incluyendo el de los derechos humanos, el de la vida, la libertad a la vida, la preservación de la vida, por encima de alianzas coyunturales por temas, por intereses concretos, y parece haber un creciente consenso en ese sentido. También, y esto yo creo que en esto tenemos que ser muy conscientes, también es un momento en el que se están barajando distintas opciones. Los peligros más grandes están en este momento en lo inmediato, está por supuesto en el tema, digamos, en la dictadura rusa,
en la dictadura que está encabezada por Putin. Ese es el peligro más inmediato, pero hay otros peligros que están allí y que no sean, de los que hablábamos con mucha frecuencia antes y que han desaparecido del mapa, ¿no? Como es, por ejemplo, el avance del avance geopolítico de China. Estos dos elementos creo que finalmente han sido comprendidos a cabalidad por las democracias y se está trabajando con países que parecían estar alejados para irlos acercando. Dentro de este contexto podemos entender, quizás muy a regañadientes, porque nos toca directamente, podemos entender el acercamiento que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con Venezuela, buscando ese espacio para un regreso a un status quo anterior en el que se aísle, o sea, se aleje de Rusia y se acerque de nuevo a las democracias. Es una oportunidad que le están ofreciendo, es una oportunidad, es una especie vamos a una tabla de salvación que le están lanzando en este momento al régimen venezolano y deberían evaluarlo de esa manera. Por supuesto que nosotros en lo personal nos podemos sentir un poco, como te digo, decepcionados de esta actitud del gobierno de Estados Unidos, pero hay que verlo en el marco más amplio, ¿no? Yo creo que todas las cartas están en el aire ahorita. No sabemos cómo van a caer, no sabemos qué va a pasar, pero todo apunta a que la guerra va a ser más corta de lo que pensamos originalmente y apunta a que Occidente se está preparando para realmente ayudar a preservar la democracia en el mundo. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la justicia internacional. En el caso concreto de Ucrania, recientemente lo publicaba hoy El Mundo de España, trascendió información del espionaje alemán que logró grabar conversaciones de soldados rusos sobre el asesinato de civiles. Hay un procedimiento abierto por presuntos delitos de guerra contra Vladimir Putin y todos los que han participado en esta guerra, en esta invasión. Yo le pedí un comentario al respecto porque otra vez el tema de la justicia internacional es noticia en nuestro país. Se anuncia la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Algunos temen que justamente la importancia o la urgencia de hacer frente a la guerra en Ucrania deje de lado, reste importancia al caso venezolano. Al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Tenemos palabras más, palabras menos. Hablamos acerca de esta discusión que está abierta producto de la guerra en Ucrania, sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos. Se acaba de celebrar una cumbre en Ginebra justamente para debatir sobre estos temas. Salió a colación lo que está ocurriendo en Venezuela como testimonio fundamental. Escucharon los asistentes al presidente, el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, y nos acompaña María Alejandra Aristigueta, que conoce perfectamente el tema, está en Suiza.
asistió a la cumbre, y yo le dejaba una inquietud acerca del papel de la justicia internacional. Está abierta la discusión, sabemos que hay una presión muy grande para que avance esta investigación o este proceso que inició el fiscal en el marco de lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre todo después de, digamos, la información que ha venido trascendiendo. Yo comentaba con la audiencia esta grabación del espionaje alemán, conversaciones de soldados rusos en Ucrania que presuntamente probarían que dispararon a civiles de forma, como parte de la estrategia de guerra, recordar lo que establece los convenios de Ginebra, estos protocolos o tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. El mundo está consternado por lo que hemos visto en la localidad de Bucha y en otras en Ucrania. Y paralelamente se anuncia la apertura de una oficina del fiscal en Venezuela. Algunos temen que, bueno, lamentablemente, la importancia, la urgencia de la guerra en Ucrania opaque la investigación que se ha abierto por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Me parece que es una excelente noticia, María Alejandra, que a pesar de la guerra, a pesar de que la atención está toda puesta en la situación en Ucrania, y a pesar de que hay ya alrededor de 44 países que están presentando ante la Corte Penal Internacional la solicitud para que se inicie una investigación independiente, además de otras instancias, ¿no? ONG, Naciones Unidas, están ya empezando ya han iniciado una investigación independiente, han empezado a identificar maneras de desarrollar una gran investigación internacional independiente en Ucrania, a pesar de que esto realmente está en el tope de la agenda de buena parte de los países que son también aliados de Venezuela. El tema de Venezuela no se ha quedado dormido en la Corte y ha seguido su procedimiento normal. Esta oficina fue anunciada en el momento que se firmó el memorándum de entendimiento entre Maduro y el fiscal Khan. Forma parte de los procedimientos característicos de la Fiscalía. Ellos deben trasladarse a Venezuela para in loco, para in situ, buscar pruebas, recabar pruebas, observar cómo funciona la justicia del país para ver si efectivamente hay procesos en Venezuela que sean fidedignos, para ver si es creíble los procesos judiciales venezolanos, y también para observar toda esta reforma judicial de la que se ha estado, de la que ellos han recibido, digamos, el proyecto de ley y posteriormente noticias sobre el Tribunal Supremo, etcétera, para ver si esto efectivamente contribuye a que se puedan llevar a cabo los juicios en Venezuela. Acuérdate que la Corte Penal Internacional entra a funcionar en aquellos casos en los que el sistema judicial del país concernido no exista por razones de guerra, o no tenga razones, o no tenga no sea genuino en su manifestación de querer llevar a cabo los procesos judiciales, los procesos jurídicos dentro del país. Entonces, ellos están en esta etapa de, justamente, no es evaluar si es complementario o no es complementario, es evaluar si efectivamente todas estas ofertas que llevó William Saab para La Haya, diciendo que el sistema judicial estaba siendo reformado para llevar a los presuntos indiciados a la justicia y para que la cadena de mando fuera juzgada en Venezuela. Ellos eso lo van a evaluar y van a determinar si efectivamente podría ser ese el caso o no. Entonces creo que más bien es una buena noticia. Es una buena noticia que haya financiamiento para establecer esa oficina, porque ahora en este momento todo el grueso del financiamiento internacional está siendo llevado a atacar el tema de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, que todavía se estén destinando fondos y que se tengan previstos esos fondos para que esa oficina funcione, me parece una excelente noticia, y espero que esté establecida muy pronto y que puedan llegar a una conclusión también muy pronto. Son oficinas temporales. Ya lo hemos visto en otros países, hay mucha literatura al respecto. El fiscal se ha trasladado a países en África, y al mismo tiempo que pedir que le entreguen prófugos que ya han sido acusados, les pide el establecimiento, le pide que permanezcan sus técnicos en el país para seguir recabando información y para seguir recabando pruebas. Ahora, hemos escuchado en este espacio la opinión, mejor dicho, la preocupación expresada por defensores de derechos humanos,
por familiares de víctimas de violación de derechos humanos, por los términos y sobre todo la manera en que se realizó esta última visita del fiscal. Algunos dicen que en secreto a nuestro país, la decisión de reunirse solo con autoridades del régimen venezolano, y el término asistencia técnica que va a tener esta oficina para colaborar con las autoridades venezolanas. ¿Cómo interpreta usted, bueno, esta preocupación, si tiene bases o no, en su opinión? La escuchamos. Bueno, yo entiendo las preocupaciones y los temores los resquemores de la sociedad civil venezolana, de las víctimas y de los defensores de derechos humanos y del derecho penal internacional. Yo eso lo puedo entender, derecho penal, porque bueno, estamos picados de culebra, ¿no? Vamos a estar claros. Nos ha pasado no una, sino varias veces que arranca un proceso, arrancamos con muy buen pie, llegamos a un cierto nivel y posteriormente hay una especie de apaciguamiento y hay una especie de acomodo en el que quienes salen perdiendo son las víctimas. Bueno, aquí hay dos cosas. Yo creo que lo primero es que los actores venezolanos que están implicados en todo el tema penal, sean víctimas, sean abogados, sean organizaciones no gubernamentales, no dejen de estar presionando. Además, hay una oficina en La Haya destinada a la atención de las víctimas específicamente. Entonces, que no dejen de estar en contacto con las instancias internacionales y con esa oficina que se va a crear en Venezuela, que no dejen de estar en contacto con ella y documentarla suficientemente con datos fidedignos, con datos sólidos, no con especulaciones, no con noticias de prensa, sino realmente con lo que puede constituir una prueba. De esta manera se puede contrarrestar. Además que creo que hay una parte que tiene que ver mucho con el tema el tema mediático, de cómo se presenta esto. Como venimos ya arrastrando muchas decepciones, cuando nos hablan de asistencia técnica, pensamos enseguida en otras oficinas que se han abierto en Venezuela, que solamente están allí para dar cursitos, para hacer pañitos calientes y no para realmente buscar buscar una verdadera promoción y una verdadera protección de los derechos de los venezolanos, ¿no? Yo eso lo puedo entender. Pero cuando se está hablando de asistencia técnica, en este caso, yo estimo, no estoy enterada en profundidad porque no he revisado el caso, pero yo estimo que se refiere sobre todo a que las leyes, las normas y los procedimientos que se están estableciendo en Venezuela cumplan con los estándares internacionales que están en el Estatuto de Roma. O sea, lo dijo el fiscal en su primera visita a Venezuela, en el momento en que firmó el memorándum de entendimiento. Hay unos niveles que se le están requiriendo a Venezuela y quieren garantizar que esos niveles existan, justamente para garantizar que hayan procesos justos y que los procesos sean adecuados a la norma internacional. María Alejandra Aristigueta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, que fue embajadora designada por la Asamblea Nacional de 2015 en Suiza, es internacionalista, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchísimas gracias a ti, María. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Sayo Garavini. Fue embajador de Venezuela. Él es doctor en ciencias políticas. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Y a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés, embajador, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Conversábamos con nuestra invitada anterior acerca de la cumbre por la democracia y los derechos humanos celebrada en Ginebra, donde salió a colación el tema de Venezuela y otros países donde hay regímenes que no respetan las libertades. De hecho, por nuestro país tomó la palabra Miguel Enrique Otero. Y salió a colación también el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra en Ucrania. Yo le pedí un comentario inicial al respecto porque da la impresión que se ha creado o se está creando el consenso en torno a la necesidad de que las democracias actúen en alianza para hacer frente a estos regímenes en el mundo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, dos puntos. Primero, el tema de los derechos humanos, y mucha gente se extraña que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estén Cuba, Rusia, China, y la gente dice, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, es que simplemente hay que recordar que las Naciones Unidas se manejan por el reparto geográfico de los puestos, etcétera. O sea, eso no debe extrañar a nadie porque desgraciadamente eso es así. No es por realmente un examen que se le hace, porque nadie decide definitivamente quién es que tiene unos derechos humanos aceptables y el que no. Bueno, dejando eso de lado, el tema fundamental, efectivamente, el mal cálculo de Putin en el tema de su invasión a Ucrania precisamente ha tenido varios efectos. El primer mal cálculo, evidentemente, él creía que en 4 o 5 días iba a controlar el territorio de Ucrania. El Zelensky se escapaba al exilio y él a partir de eso ponía probablemente o muy posiblemente una especie de Quisling, o sea, una especie de procónsul ruso nombrado por él, y el cambio de régimen y cualquier cosa pasara lo manejaba él a su voluntad. Eso no pasó, ya llevamos más de un mes y efectivamente los ucranianos se defendieron muy bien, pero la segunda punto donde mal calculó Putin fue la reacción de Occidente, de Estados Unidos y Europa y sus aliados en general. Se creía que iban a reaccionar con unas sanciones más o menos duras, esta vez mucha protesta, pero no lo que pasó. Lo que pasó fueron sanciones muy, muy contundentes, pero más que nada el envío de armas a Ucrania, con la cual Ucrania se pudo defender con mucha más fuerza. Pero el otro punto que tú tocabas, la tercer nivel, es el refortalecimiento de la Alianza Occidental en general, de la OTAN en particular, que estaba desde hace años, vamos a decir, en letargo después de la caída de la Unión Soviética,
opción fue reunificar a la OTAN, y aún más si Putin lo que quería como objetivo era alejar a la OTAN de su frontera, lo que ha sucedido es todo lo contrario, porque evidentemente ha habido un fortalecimiento de la presencia militar norteamericana, inglesa y francesa en los países cercanos a Rusia, en el caso de los estados de Estonia, Lituania y Letonia. Pero más aún, dos países neutrales desde 2 siglos, en el caso de Suecia y de Finlandia desde la Segunda Guerra Mundial, se han acercado a coordinar sus fuerzas con la OTAN y están ya claramente debatiendo si van a ingresar propiamente a la OTAN. Entonces, allí hay otro factor, que es no solo el fortalecimiento de la unidad, sino el rearme. Hay Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país muy pacifista, estaba dentro de la OTAN, pero no gastaba en el campo militar lo que se le exigía por norma, que tenía que ser el 2% del PNB. Y bueno, Alemania se hizo, como buena parte de los países europeos, vamos a decir, se hacía la loca y no gastaba en defensa ese porcentaje, sino se quedaba muy alejada, en 1.5, 1.4 del PNB. Bueno, en un solo golpe, el primer ministro, el nuevo canciller Scholz, socialdemócrata, aumentó en 103 billones de dólares el presupuesto militar por este año, llegando a más allá del 2%. Y eso lo están siguiendo otros países como Holanda, Dinamarca, están hablando, y particularmente yo diría Japón, que es otro país que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió a un pacifismo de nivel extremo con bajísimo gasto militar. Está anunciando el rearme. Y eso es un efecto evidente de la invasión. Entonces, aquí tenemos una situación realmente distinta. Dígame. Perdón que lo interrumpa. Usted mencionaba la importancia que, digamos, tienen, o la relevancia, que han adquirido los derechos humanos a la luz de lo que hemos visto, las atrocidades en Ucrania. Hoy se vota en Asamblea General de Naciones Unidas si se suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Yo le preguntaría qué expectativa tiene usted. Vimos hace algunas semanas, iniciando el mes de marzo, la votación rechazando la invasión de Rusia a Ucrania con más de 140 votos a favor. ¿Qué podemos esperar el día de hoy sobre este tema? ¿Qué significa si se aprueba la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Eso en primer lugar. ¿Y cómo quedarían países que han decidido hacerse la foto con el régimen de Vladimir Putin como Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, es probable si hay una votación que se refleje lo que sucedió en la Asamblea Nacional hace unas semanas, dada la reacción precisamente frente a los abusos, la violencia, los crímenes de guerra, porque realmente lo que ha pasado en las zonas donde Rusia tenía el control y después, el caso de Bucha, en el norte de Kiev, cuando se retiraron, se encontraron realmente pruebas evidentes que solo aquellos que tienen una ceguera ideológica o de otro tipo no puede admitirla, porque es evidente que fueron abusos, más que abusos, crímenes de guerra, en la actuación de la fuerza rusa en esa zona. Y entonces, yo me imagino que la reacción en este caso va a ser clara
en cuanto a votación. Ahora, te repito, como te decía al comienzo, eso no es que es más un tema de imagen y de simbólico, porque salida o no salida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como te decía, la presencia ahí de buena parte de los países autoritarios, porque recordemos que desgraciadamente la mayoría de los países de las Naciones Unidas son países no democráticos, como entender. Y entonces ahí tiene el Consejo de Derechos Humanos, por esa rotación que hay, que le toca a tal religión, tantos puestos, etcétera. Ahí tenemos a una buena cantidad de países que no respetan los derechos humanos. Así que desde ese punto de vista, pero en materia de lo que es una imagen de país, la imagen de Rusia en los últimos tiempos se ha vuelto una especie de paria del sistema internacional, porque recordemos, ha roto una de las reglas fundamentales del sistema internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, que era que no la utilización de la fuerza militar para cambiar fronteras. Eso es algo que viola burdamente la Carta de las Naciones Unidas y entonces crea y lo hace una de las potencias nucleares miembros permanentes del Consejo de las Naciones Unidas. O sea, los 5 países que tienen veto en el Consejo de Seguridad. Y entonces la gravedad de lo que ha sucedido es inmensa. Y por eso hubo reacciones en el mundo, también en África, por ejemplo. Lo que hubo, el discurso del embajador de Kenia, fue una lección de derecho internacional y de respeto a las normas del sistema, cuando dijo, bueno, si Rusia hace eso, nosotros todos los africanos aceptamos que las fronteras que nos entregaron las colonias, los países colonizadores, para evitar problemas, aunque eran injustas, porque evidentemente los franceses, los ingleses y los belgas trazaron matemáticamente sus líneas por África y dividieron a tribus que evidentemente absolutamente injustas, pero nosotros aceptamos en la Organización de Estados Africanos que nadie podía tocar esa frontera porque era abrir una caja de Pandora en la cual hubiese creado enormes problemas de enfrentamiento y conflictos. Y dice, y Rusia, que es ahora, digamos, uno de los fundadores de las Naciones Unidas, ha violado esa norma. Entonces, repito, el efecto es una imagen evidentemente paria. Putin, repito, mal calculó lo que quería en el sentido de en 4 o 5 días iba a controlar la situación y los efectos iban a ser muchos. En cambio, desgraciadamente, vamos a tener efectos de esta invasión graves, no solamente en el orden político y el orden del sistema internacional, la regla del juego, sino desgraciadamente en la economía. Va a haber un aumento impresionante de los precios de la comida, particularmente del trigo, lo cual va a afectar a todos y lo vamos a sentir, va a haber hambruna en África, donde son los países que más importan trigo de Ucrania y de Rusia, pero lo vamos a sentir todos. Y desgraciadamente una aventura irresponsable que ya Putin está limitando sus objetivos. El retiro de la fuerza de la parte norte de Ucrania para concentrarla en el sur y el este ya dice que el objetivo del cambio de régimen, como llamaba burdamente, decía que desnazificación de Ucrania, como para decir que el gobierno era nazi, una solemne estupidez y un insulto a la inteligencia para cualquier mortal, cuando uno recuerda que Zelensky es judío y sus padres y su familia fueron masacrados por judíos.
Entonces, pero ese objetivo ya no le resultó. Y ahora está concentrando su fuerza para ver si le resulta el segundo objetivo, que es la de control del Donbass, de las dos regiones donde hay ya la mitad de esas regiones estaban ocupadas desde el 2014. Y quizás su otro objetivo es la de reunificar por vía de tierra, o sea, que haya comunicación terrestre entre Crimea, que también salimos ocupada en 2014, y las zonas del Donbass. Veremos si eso le resulta, veremos qué va a acontecer. Embajador Sayo Garavini, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros vamos a una nueva pausa. De regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Comentamos con el embajador Sayo Garavini que Naciones Unidas vota hoy la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Habrá que ver si esto avanza o no. En tanto eso ocurre en Venezuela, familiares y abogados de presos políticos, civiles y militares protestaron en el Palacio de Justicia, pero también recientemente en el PNUD, pidiendo, exigiendo su liberación en momentos en los cuales, insistimos, el tema de derechos humanos ha asumido gran relevancia, no solo por lo que ocurre en Ucrania, también por el anuncio en nuestro país de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Ana Leonora Costa, es abogada, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Comentábamos con nuestros invitados anteriores, la preocupación que han expresado defensores de derechos humanos, familiares de víctimas de violación de derechos humanos en nuestro país, sobre la apertura de esta oficina, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por la manera que se anunciaron las cosas. Temen, entre otras cosas, primero, que el conflicto, la guerra en Ucrania desplace la importancia de lo que está ocurriendo en nuestro país, y preocupa mucho el término asistencia técnica que figura en el memorándum de entendimiento entre el régimen de Maduro y la Fiscalía. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Bienvenida, la escuchamos. Bueno, lo primero que debemos tener claro es cuáles son las competencias de la Corte Penal Internacional y cuál es el papel de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, representada en este caso por el fiscal Karim Khan. Y además tenemos que tomar en cuenta los antecedentes. Los antecedentes son que hay un acuerdo de entendimiento entre la Fiscalía
y el gobierno de Nicolás Maduro. Si bien es cierto que en diciembre se anunció el inicio de una investigación en contra del Estado venezolano, en la cual se dijo que aún no se habían identificado a los presuntos responsables, si bien se abrió esta investigación, este acuerdo de entendimiento, que se basa en el principio de complementariedad, teniendo en cuenta que tanto Venezuela, que Venezuela ha firmado el Estatuto de Roma y que es parte del Estatuto y que en alguna manera como Estado es parte de la Corte Penal Internacional, debemos señalar que se hace un acuerdo de entendimiento en el cual entre la Fiscalía y el gobierno venezolano se acuerda realizar algunas acciones y algunas investigaciones. Esta instalación de esta oficina es una consecuencia, por decirlo así, o un paso más de ese acuerdo de entendimiento. Y debemos entender que este es un proceso lento, un proceso además muy exacto, muy profesional. Estamos hablando de una investigación criminal, no estamos hablando solo de una denuncia, sino de una investigación criminal. Y cuando nosotros vemos que esta oficina es para asistencia técnica, lo que vemos es que hay un primer paso de esta oficina en que se haga justicia en Venezuela. Acá lo importante, no hay que ser extremadamente pesimista ni extremadamente optimista, pero aquí lo que hay que entender es que se están dando pasos y que el interés del fiscal y el fin de la Corte es que se haga justicia. Ahora, si esa justicia, como aparentemente pretende el fiscal Khan, se va a hacer en Venezuela o se va a hacer en La Haya, eso no lo sabemos todavía, dependerá de cómo sea el curso de todas estas acciones que se están llevando adelante, pero que se va a hacer justicia. Entonces, por eso digo, no hay que ser extremadamente optimistas en el sentido de no, vamos a obtener justicia, pero la vamos a obtener ya, no. Hay todo un camino que recorrer y cuando estamos hablando de instancias internacionales y en especial de la Corte Penal Internacional, sabemos que es un proceso de años, que está en etapa de investigación, que todavía hay que determinar hechos, que todavía hay que establecer responsables. Y ese es el trabajo que pareciera, o según las informaciones que tenemos, que la Corte Penal o la Fiscalía, mejor dicho, porque hay que identificar hay que separar varios órganos. La Fiscalía está haciendo con el gobierno venezolano y con la Fiscalía venezolana, porque además debemos señalar de que se están haciendo llamadas a los familiares, a las víctimas para que acudan a la Fiscalía. Nos imaginamos en el marco de realizar todas las investigaciones sobre las denuncias. Y además hay algo muy importante que señalar. Los hechos ocurrieron en Venezuela. Por lo tanto, lo normal es que la investigación se haga en Venezuela. La investigación no se puede hacer en La Haya. La recolección de las evidencias criminales debe realizarse en Venezuela. Los testimonios se tomarán en su mayoría de personas que están en Venezuela. Entonces, por eso se justifica esta situación. Claro que hay angustia porque ha sido un acuerdo entre el gobierno donde no se han tomado en cuenta las víctimas, donde las ONG no han tenido participación y toda esta opacidad, por llamarlo de alguna manera, crea incertidumbre y más con la desconfianza que tiene el venezolano en las instancias que hacen justicia. Entonces, pareciera afectar un poco lo que es la imparcialidad cuando las víctimas, los abogados ven que hay una reunión que se transmite desde Miraflores, la firma o la instalación de esta oficina, crea un poco de angustia y las víctimas dicen, bueno, o los familiares también, dicen, o sea, el que nos va a hacer justicia es el mismo que está investigando. No creen en esa imparcialidad. Y bueno, y una de las cosas cuando estamos hablando de la reforma del Poder Judicial que tanto ha estado anunciando el gobierno, incluso Nicolás Maduro lo decía ese día, yo voy a hacer todo para que se haga justicia y que se haga justicia a todo costo. Pero antes de todo eso hay que recuperar la confianza en las instituciones. Yo no dudo que pueda hacerse una reinstitucionalización del país, que pueda haber una reforma judicial en la que se haga justicia, pero los venezolanos no confiamos. Y ya hay un punto importante. Sin embargo, yo llamaría a confiar en el trabajo que pueda hacer la Corte Penal Internacional dentro de sus competencias. Y siempre lo digo porque a veces se habla de situaciones sindicales, de situaciones laborales, de otras situaciones que no tienen que ver con los delitos de lesa humanidad
humanidad establecidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Sobre eso se va a basar la investigación del fiscal y lo importante, como decimos en la coalición, los ojos del mundo se han posado en Venezuela, que ahorita estamos, como lo señalabas, en medio de una guerra, en donde estamos hablando ahora de crímenes de guerra o de presuntos crímenes de guerra. Por supuesto que pareciera que la situación de Venezuela se minimiza, pero de todos nosotros depende seguir denunciando, seguir demostrando las violaciones a derechos humanos, en este caso, que se han cometido crímenes de lesa humanidad, e instar a las autoridades a que investiguen de una manera seria, objetiva e imparcial. Hemos escuchado de otros defensores de derechos humanos, es imposible que los señalados investiguen a sí mismos. Es lo que, por eso se abre la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre este argumento en específico? La pregunta es, ¿existen condiciones, por ejemplo, para que se juzgue, se investigue a las cadenas de mando señaladas por participar en presuntos delitos de lesa humanidad ahora mismo en nuestro país? Brevemente, ¿qué puede decirnos? Sí, ahí lo que pasa es que partimos de una premisa incierta, porque no sabemos, y lo dijo la Corte Penal Internacional, o el fiscal, señaló de que no se han determinado responsables. Entonces, se han señalado unos presuntos responsables, pero no hay unos responsables determinados. Y por supuesto, ¿quién va a investigar? Tiene que investigar el gobierno, pero crea desconfianza por todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, ligándolo con el tema de la cadena de mando, lo primero que hay que establecer de manera responsable y de acuerdo a la legislación, porque aquí estamos hablando, como señalé anteriormente, de un tema criminal, de un tema de delitos. De acuerdo a la legislación, habría que establecer esta cadena de mando y en cada caso ver cuál sería verdaderamente esa cadena de mando. Es decir, nosotros alegremente no podemos señalar a una persona. Hay que tener base cierta para decir que había una cadena, que ciertamente había una orden superior, que había una cadena de mando, que no fue un hecho aislado, que no fue un agente del Estado que actuó de manera independiente, sino que esto se corresponde con una conducta sistemática. Y eso es lo que tenemos que denunciar, o mejor dicho, eso es lo que tenemos que probar. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que nos hemos quedado en la denuncia, que nos hemos quedado en señalar, pero hay todo un trabajo que hacer que es responsabilidad de nosotros. Y por supuesto, para lograr justicia y para determinar la responsabilidad de los autores de las cadenas de mando y la responsabilidad del Estado. Ana Leonor Acosta, un millón de gracias por atendernos estos minutos. Ella es abogada, forma parte de la coalición por los derechos humanos y la democracia, conoce perfectamente el tema. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.